Hoy les voy a compartir el pasaje de San Marcos, capítulo 16, versículos 16 y el 18. Y dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, porque la salvación representa ser apartado del pecado, ser apartado de la contaminación del mundo. Y dice que el que no cree no será salvo, será condenado. Y eso representa que el que no es salvo va a seguir dentro del mundo con esa contaminación que se da. Y esa es la diferencia entre el hombre natural y el hombre espiritual. Y dice que estas señales seguirán a los que creen. Nuevamente dice a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Ahora, ¿qué son demonios? Son espíritus sobrenaturales que provocan que una persona provoque cosas que uno no se explica. Cosas demoníacas, como se dice. Y dice que el que cree echará fuera demonios. Entonces, si nosotros creemos en la palabra de Dios, vamos a tener la autoridad de poder echar fuera demonios. Hablaremos nuevas lenguas. ¿Cuáles son esas lenguas? Muchos no creen en las lenguas. Muchos no las conocen. Muchos tienen temor de lo que pueda suceder. Pero las lenguas es el idioma con el que uno se comunica con el Espíritu Santo. Cuando uno ora en lenguas, dice la palabra de Dios que uno edifica su espíritu. No las entiende, pero se edifica uno. Y yo les puedo decir que cuando uno habla en lenguas, se siente algo especial en uno. Quisiera podérselos explicar, pero es un poco difícil. Pero pasan cosas especiales en el interior de uno. Entonces eso representa hablar nuevas lenguas, y eso representa de que el Espíritu Santo se está manifestando en uno. Y dice que tomarán en las manos serpientes. Ahora, cuando uno pasa a ser hombre espiritual, va a tener la autoridad de tomar en las manos serpientes. Va a tener el control sobre ellas, siempre sabiendo cómo las va a tomar. Porque si uno se descuida puede ser atacado y puede ser algo delicado. Entonces se va a tener la autoridad. Y dice que si se bebiera cosa mortífera no le hará daño. Ahora, si uno toma cosa mortífera por casualidad, inconscientemente, no le va a hacer daño. Pero si uno la toma ya para quitarse la vida, para hacerse daño, ahí sí no va a funcionar el que no nos haga daño. Porque el Señor nos dio el libre albedrío. Y cuando nosotros le estamos agradando a Él, le estamos buscando, el Señor nos va a guardar. Pero cuando estamos contaminados por el pecado que hay en la sociedad, no va a funcionar en nosotros la palabra de Dios. Y dice que sobre los enfermos se pondrán las manos. Dice que todo el que cree sobre los enfermos pondrá sus manos y ellos sanarán. Ahora, hemos aprendido a hacer nosotros eso. Creemos que lo podemos hacer. Bueno, yo los exhorto a que lo hagamos. A que los que creemos en el Señor impongamos manos y que el Señor haga la obra. Dice que los enfermos se van a sanar y tenemos que creerlos. Pero hay algo más que les quiero compartir. Y en 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué significa cuando dice que nos limpiemos de toda contaminación de carne?
Limpiarnos de toda contaminación de carne es cualquier enfermedad, cualquier dolor. Nosotros podemos aplicar la palabra de Dios en nosotros. Y entonces imponernos manos donde nos esté afectando un dolor, o imponernos manos y reprender cualquier enfermedad. Porque no dice que no lo podemos hacer nosotros. Dice que el que cree que imponga manos y sanarán enfermos. Por lo tanto, si nosotros estamos enfermos, podemos imponernos manos en el lugar donde estamos afectados y tomar la autoridad y echar fuera cualquier enfermedad, limpiarnos de la contaminación de la carne. Y podemos hacerlo, porque la palabra de Dios dice. Y dice también que nos limpiemos de espíritu. Ahora, yo les compartía que mi esposa fue diagnosticada por el médico de que ella tenía vértigo. Yo me acordaba que en la palabra de Dios había leído que el vértigo era un espíritu. Y lo busqué. Y lo encontré en Isaías 19, capítulo 19, versículo 14. Y ahí dice que es espíritu de vértigo. También hay espíritus de celos. Y eso se manifiestan por medio de los esposos, por medio de las esposas. Y es espíritu de celos. Y lo dice la palabra en Números 5:30. Y dice en Proverbios 17:22 dice que hay espíritu de tristeza. Y dice que el espíritu de tristeza seca los huesos. Y yo les compartí también cómo el Señor me sanó a mí de ácido úrico, de osteoporosis y de artritis. Cuando yo me revisé internamente y vi que había tristeza en mi corazón. Y cuando yo limpié esa tristeza, vino la sanidad a mi cuerpo. Vino la sanidad a mi espíritu. Porque entonces la tristeza se fue. Entonces, la palabra de Dios es para que la apliquemos. No solo a las personas que están enfermas y que están endemoniadas, sino también nosotros podemos imponernos manos, echar fuera las enfermedades, echar fuera los dolores y echar fuera los espíritus. Ahora, sé que es difícil creer lo que les estoy compartiendo, porque muchos de los que me están viendo no han experimentado estas situaciones. Y yo les digo que es cierto, que es real, que la palabra de Dios es viva, porque yo lo he experimentado y por eso se los comparto. Y en San Marcos capítulo 9, versículo 23, cuando el Señor sanaba a un joven endemoniado, el Padre le dijo que le ayudara en su fe. Y Jesús le respondió: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y yo te lo comparto a ti, que si tú puedes creer, todo es posible. Pero es creer en la palabra de Dios, creer que lo que dice la palabra de Dios es cierto, que la palabra de Dios es verdad. Entonces yo los exhorto a que lo hagamos, a que vivamos la palabra de Dios, a que la hagamos viva. No importa qué dolor tengamos, no importa qué enfermedad tengamos. Creamos en Dios. Él es mayor que cualquier dolor, que cualquier enfermedad que tengamos, que cualquier espíritu que ande en el mundo. Él es mayor y Él mora en nosotros. Así es de que yo los exhorto a que creamos en la palabra de Dios y que creamos, que escudriñemos la palabra de Dios para poder entender lo que nos dice. Mis hermanos, espero que lo hagan y que aplicando la palabra de Dios en su vida hayan muchos testimonios de personas, de hombres y mujeres que han sanado porque se han impuesto las manos, como dice la palabra de Dios. Así es de que espero
escríbanme a mi correo electrónico, que ahí estaré leyendo yo los testimonios de lo que ustedes están viviendo. Que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana, mis hermanos.